Bendigo tu nombre que es santo, en ti que eres Padre descanso, y todo lo que necesito, mi Dios, me entregarás. Descanso en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tener un principio en Dios, conscientemente, nos hace volvernos, me gustaría que así fuera, a nuestra biografía y descubrir mis hábitos religiosos, mis inicios de relación con Él y con su Iglesia. Hay quienes pertenecen a familias de tradiciones piadosas que se mantienen en el tiempo, quienes fueron testigos del rezo del rosario en casa o en el vecindario, además de la misa dominical, en las hermandas y peregrinaciones. Hay quienes descubren su principio en Dios estando en el coro parroquial, sirviendo algún retiro o viviendo uno por primera vez. En fin, ir a nuestra infancia también puede evocar los rostros de quienes nos dieron los primeros consejos de cómo orar a Dios. Juntar las manitas, cerrar los ojitos, repetir después de la abuela, ponerse de rodillas. Eso, además de aquellos personajes que se encontraban en las iglesias que nos hacían ir a otro nivel en nuestra amistad con el Creador. Catequistas, sacerdotes, religiosas. Nuestros inicios pueden ser los más simples, pero incluso también la pérdida de un ser querido me impulsa a una nueva relación con el Dios de la vida, desde el dolor, el vacío, desde el amor que se estira y se purifica. En el libro del Génesis hay una cita de gran valor. El narrador sagrado confiesa un parteaguas en el curso de la historia humana. Escuchemos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Así de simple. No está por demás repasar un poco. Dios crea, nombra a Adán y le comparte la tarea de seguir nombrando el resto de la creación, incluso a su compañera Eva. Sin embargo, la citación revela que hasta entonces aún no se establecía una conexión con Dios. El contexto de este versículo, bueno, yo prefiero llamarlo renglón oriental, es muy delicado. Adán y Eva, la familia primitiva, han tenido ciertos fallos que han tenido consecuencias impensables, al punto que han perdido un hijo, Abel. No se dice mucho del duelo de los padres. Es algo que desglosaremos, Dios mediante, semanas más adelante. Sobresale que, al pasar de los días, quizá de los años, Eva puede dar espacio nuevamente a la vida, a la procreación. Y entre Adán y Eva leemos cómo ellos siguen otorgando nombres a su descendencia. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es una concientización de un comienzo sagrado. Invocar, es hacernos de hábitos, de saborearlos. Por ello traje a tu memoria esos actos de la infancia. Muchos de ellos nos hacen aún estar en pie. También en nuestra madurez hemos descubierto otros que van más de acuerdo con nuestra personalidad. Ir al bosque y pasar un buen rato, leer a la intemperie, seguir cursos de meditación, organizar retiros, buscar una espiritualidad más específica, escribir o componer música, leer las escrituras. Ante esto, echemos ahora un vistazo a la vida de Juan Claudio Colín. ¿Cómo habrá sido su formación religiosa? Habiendo nosotros recordado nuestros inicios de relación con Dios, descubrimos también a nuestro padre Colín, un cierto comienzo o introducción a la vida divina de compañía de Dios en su propia historia a través de la lectura o las narraciones bíblicas. Su abuelo, llamado también Juan Claudio, era muy paternal, según lo revela nuestro historiador, el padre marista Jean Coste, descrito como un santo patriarca, que tenía la práctica de contar a su familia las historias de la Biblia. En el caso de Colín y de su abuelo, no se dice que él leyera la Biblia a su familia, sino que contaba las historias de la Biblia. También sabemos que rezaba el pequeño oficio de Nuestra Señora. Al parecer, no poseían una copia de la Biblia en sus manos, por lo que se piensa que el recurso primordial del abuelo era la memoria. La memoria. Así, agrega nuestro historiador, Jean Coste. En las culturas analfabetas o semianalfabetas, los recuerdos suelen ser retentivos y exactos. Este fue el comienzo del amor de Juan Claudio por las Sagradas Escrituras, que sería un rasgo notable de su vida. Increíble. De esta citación nos vamos entrando en un invocar a un acompañante divino que se encuentra por la escucha o por el gesto de hojear las Escrituras. No sabría cómo este jovenzuelo, Colín, lo haría, pero como cristianos y nosotros como maristas, nos dejamos motivar por su atención a la palabra que puede ser una Biblia vieja, heredada. El Papa Francisco en efecto lo declara. Leer la Biblia, leer un fragmento, 1 o 2 fragmentos de la Biblia, son como pequeños telegramas de Dios que te llegan enseguida al corazón. La palabra de Dios es un poco, y no exagero, es un poco como un auténtico anticipo de paraíso.
Y lo había comprendido bien un gran santo y pastor, Ambrosio, obispo de Milán, que escribía: cuando leo la Divina Escritura, Dios vuelve a pasear en el paraíso terrestre. Con la Biblia, nosotros abrimos la puerta a Dios que pasea. Interesante. Sea cual sea nuestra práctica preferida, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo fundamental, que va unido a esto de la lectura. Porque dice: el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor, que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. ¿No es este un gesto realizado por nosotros en este podcast? Buscamos de fondo invocar el nombre del Señor en esta forma creativa. Se busca dejar claro que lo que viva como contexto, aún doloroso, no excluye que pueda invocarlo, llamarlo, convocarlo. Te invito a tener un espacio para la oración melódica ahora. Invoquemos a esta familia, reconociendo que nos gustaría comenzar invocándolo en cada acción. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad, mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para También leyendo y contando historias es que despierta el pequeño Colín. A mí y a ti. ¿Qué me genera acercarme a Dios? ¿Conozco el modo en que mis hijos, mis hermanos, mi pareja se encuentra con ese mismo Dios? ¿Sabemos cómo le llaman? Te sugiero detenernos en la práctica de la lectura de las Escrituras. Desde el inicio del podcast, he venido sugiriendo tener a la mano tu Biblia. Aquí hay una razón. Nuestro querido Juan Claudio Colín encuentra aquí a aquel que le llamará posteriormente. Terminemos, pues, con otras palabras del Papa Francisco. Lee atentamente, no te quedes en la superficie como si leyeras un cómic. Nunca hay que tratar superficialmente la palabra de Dios. Pregúntate, ¿qué dice esto a mi corazón? ¿Qué dice Dios a través de estas palabras hacia mí? ¿Me está tocando en lo profundo de mis aspiraciones? ¿Qué debo hacer a cambio? Recordemos unas palabras del salmista. Tú eres mi esperanza, Señor. Mi confianza está en ti desde joven. Me instruiste desde joven y anuncié hasta hoy tus maravillas. En esta puntada hemos podido reconocer que necesitamos invocar el nombre. Un nombre sagrado que nos conecta, nos anima y se le encuentra gracias a una experiencia concreta, simple, genuina de nuestro padre Juan Claudio Colín a través de su infancia, los inicios de su relación con Dios. Hasta pronto. mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%.